Preocupación y controversia ha provocado el supuesto brote de la bacteria Clostridium difficile en la posta central y la posible aparición de otro patógeno. Médicos del recinto y parlamentarios de la oposición sostienen que no se han adoptado las medidas necesarias para controlar esta situación y que la bacteria habría aparecido también en los hospitales San Borja Arriarán y San Juan de Dios. El Ministerio de Salud, en cambio, sostiene que el brote está controlado. Queremos saber más al respecto y para eso vamos a tomar contacto con Ricardo Bustamante, él es epidemiólogo del MinSal, quien ha estado monitoreando precisamente todos estos casos. Doctor Bustamante, muchísimas gracias por este tiempo con CNN Chile. Hola, buenas tardes. Lo primero que quisiera preguntarle, doctor, es lo siguiente. Sabemos que en todos los hospitales, en todos los centros de atención, por supuesto, de salud, puede producirse un brote bacterial, pero la verdad es que eso se hace aún más crítico si se trata de pacientes graves, como es lo que ocurre en la posta central. ¿Qué tan determinante, de acuerdo a la información que usted maneja, podría haber sido este brote de Clostridium difficile en los casos que se han señalado, alrededor de 26? ¿Usted se está refiriendo a los pacientes fallecidos o al total de casos? Me estoy refiriendo al total de casos y, claro, a los pacientes fallecidos de ese total. Quiero saber qué tanto, qué tan grave es esta bacteria tratándose de un centro asistencial como lo es la posta central. Bueno, en general el Clostridium difficile que está afectando a este centro actualmente es una bacteria que es frecuente que aparezca en condiciones de inmunodeficiencia a los pacientes, o sea que tienen un déficit inmunitario, en condiciones de pacientes de cierta edad, en pacientes que han sido sometidos a tratamiento antibacteriano por largo plazo. Por lo tanto, ellos tienen una condición basal ya, aparte de su patología agregada, que hace que emerja la aparición de este Clostridium como un germen productor de infecciones y por lo tanto de brote. De hecho, cuando uno revisa tanto los casos nuestros como a nivel internacional, es una condición, en casos de diarreas en los hospitales, es la causa que lidera las diarreas intrahospitalarias a nivel de hospitales de adultos a nivel mundial y también no es la excepción en nuestro país. Puntual de la posta central, ¿usted diría que está efectivamente controlada esta bacteria? Y se lo pregunto porque, claro, hay mucha desazón, hay mucha incertidumbre, particularmente entre los familiares de pacientes que están internados en ese recinto. Sí, la verdad es que la aparición del brote fue a partir del año pasado y desde ese momento las medidas de prevención y control se fueron instalando, lo cual permitió contener este brote en el sentido de que no se fueron incrementando en forma significativa los casos mensualmente, a excepción de este año, que es lo que ha llamado mayormente la atención durante el mes de marzo, que hubo un aumento que hay que evaluar y hay que analizar por qué pasó, porque en realidad las medidas que estaban instaladas inicialmente no fueron sustancialmente distintas con las que existían hasta el periodo de marzo. Indudablemente que en marzo, ante esta mayor emergencia de casos, lo que se ha hecho es que las medidas ya instauradas se hicieron mucho más rigurosas y asegurar plenamente su cumplimiento, porque a veces hay quiebres en las técnicas. Ahora, doctor, también se ha señalado que habría una segunda bacteria, la bacteria Acinetobacter baumannii multiresistente, que habría motivado, de acuerdo a la información que está ya circulando hasta ahora, el cierre por 48 horas de la unidad de quemados de la posta central. ¿Qué información tiene usted al respecto? El Acinetobacter, lamentablemente, es una bacteria que también está presente habitualmente en los centros hospitalarios y lamentablemente también en las áreas donde hay pacientes con mayor labilidad. Hablamos en este sentido de pacientes que no tienen la parte inmunitaria competente por un lado, y por otro lado las unidades de quemado también son áreas altamente expuestas a esto. Ahora, es un patógeno que además tiene el inconveniente que hay aproximadamente un 25% de la población sana que lo puede portar en la piel. En este momento, en la posta central, de la información que nosotros manejamos, es que existen dos casos que no constituyen en este momento un brote, o sea, son dos infecciones que aparecieron en pacientes que están siendo manejadas, se están estableciendo todas las medidas que se llaman de precauciones estándar y elementos de contacto para evitar de que esto pueda significar una propagación hacia otros pacientes. Doctor, uno
de los puntos más controversiales que tiene este tema es lo que dice relación con la muerte de Daniel Zamudio, porque, claro, si bien el informe del Servicio Médico Legal ha dicho que su muerte no responde directamente a la bacteria, sí él se habría contagiado con la bacteria Clostridium difficile. Eso es muy, muy delicado si se considera el alcance que tuvo este caso, ¿no es cierto? Y, por supuesto, el proceso judicial que está en curso. ¿Podría una bacteria, y aquí le estoy pidiendo que me haga solamente un comentario como infectólogo, podría una bacteria así matar a una persona que se encuentra en tal gravedad como lo fue el caso de Daniel Zamudio? En general, el Clostridium difficile no es un patógeno que genere gran mortalidad, sobre todo en pacientes jóvenes y como la condición de él. Normalmente la mortalidad es bastante baja en los casos de infecciones y normalmente se eleva cuando estamos hablando de pacientes mayores de 65 años. Aquí estábamos hablando de un joven, tengo entendido, como de 17 años algo, o 24 años, que hasta el momento de que fue agredido era una persona totalmente inmunocompetente y por lo tanto no tenía un riesgo adicional desde ese punto de vista. Así que la infección, aparte de producir una diarrea, no debiera haber influido en otro deterioro en ese sentido en el paciente. Finalmente, doctor Bustamante, ¿debió la posta central haber transparentado esta información mucho antes de lo que, claro, hemos conocido al día de hoy? Y se lo pregunto porque el diputado Juan Luis Castro decía, claro, no es lo mismo saber que nos enfrentamos a esta situación respecto de un familiar o de un paciente, a enterarnos cuando ya el paciente está y el familiar ya está internado en ese lugar. La verdad es que es una cosa que lo hemos discutido y la verdad es que uno esté notificando los brotes que están presentes en un establecimiento, estarlo notificando a la comunidad, es un elemento altamente riesgoso porque en el fondo podemos estar entregando información a la población sobre lo cual la población no tiene mucho que hacer y va a generar una alarma innecesaria, porque aquí las medidas a contemplar y a tomar son medidas que tiene que tomar el equipo de salud dentro del establecimiento y esas medidas siempre, no generalmente, siempre, de acuerdo a una disposición que existe del equipo de control de infecciones, el programa de control de infecciones del Ministerio de Salud, esas medidas siempre se toman y cuando hay aparición de un número de casos de una infección determinada más allá de lo habitual, existe la obligatoriedad de que el establecimiento esté notificando al Ministerio de Salud y esa información nosotros la manejamos y mantenemos un catastro regular de los brotes que se notifican y mantenemos un vínculo y un contacto regular también con los establecimientos que nos notifican estos brotes para saber también cuándo el brote termina. Aparte de la notificación que hacen los establecimientos, nosotros no solamente le pedimos que nos digan si tienen un brote, de qué germen se trata y cuántos pacientes tienen afectados, sino que les pedimos que ellos nos definan también cuáles son las posibles causales, cuáles son las medidas de intervención a implementar y cuáles son los resultados que van teniendo en la medida que implementan estas medidas. Y eso en general, yo diría que todas las veces se cumple y nosotros estamos haciendo una supervisión no permanente de todos los hospitales, pero sí estamos evaluando qué es lo que va pasando en ese sentido. Ahora, localmente cada establecimiento indudablemente que tiene que estar entregando la información con respecto a alguna infección que aparezca en un paciente que no era la esperable y eso es una información que tiene que manejar cada establecimiento hospitalario en forma individual. Muy bien, doctor Ricardo Bustamante, queremos darle las gracias por este contacto con CNN Chile. No hay de qué, muchas gracias.